imaginas que un lago al borde de la desaparición recobre su esplendor sin que la ciencia tenga una respuesta clara? En las últimas décadas, el lago de Chapala, el mayor cuerpo de agua dulce de México, sufrió caídas tan drásticas que parecía condenado a secarse por completo. Situado entre Jalisco y Michoacán, este espejo de agua supera los 100 kilómetros cuadrados y ha sido testigo de paisajes imponentes. Por un lado, la Sierra de San Juan recortada contra el cielo, y por otro, los pueblos coloniales de Ajixic y Chapala, con sus calles empedradas y un ambiente artístico que cautiva a propios y extraños. Sin embargo, la verdadera maravilla de Chapala radica en su vida interior. Sus aguas albergan peces como la carpa y la tilapia, y muchas especies únicas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. En las orillas crecen juncales y humedales que sirven de refugio a anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, incluso al famoso tlacuache. Los bosques de fresnos y pinos en las montañas cercanas completan el ecosistema, creando un equilibrio vital para la región. Más allá de su belleza natural, Chapala es un pilar para millones de personas. Aporta casi el 60% del agua potable que consume la zona metropolitana de Guadalajara, hogar de más de 3 millones de habitantes. Además, sostiene la recarga de los acuíferos subterráneos que alimentan pozos y manantiales, garantizando suministro incluso en tiempos de escasez. Pero la salud del lago ha pendido de un hilo en varias ocasiones. En la década de 1950, una larga sequía combinada con la sobreexplotación lo dejó al borde del colapso. Su lecho emergió. Las antiguas islas se perdieron y buena parte de la fauna se desplomó. Algo parecido sucedió en los años 90, cuando el creciente apetito de agua de Guadalajara y nuevos periodos secos volvieron a hundir los niveles hasta límites críticos, contaminando también lo que quedaba de sus aguas. El primer alivio llegó en 2003, con un ciclo de lluvias generoso gracias a varios huracanes y tormentas tropicales. El río Lerma, su principal alimentador, descargó tanto caudal que Chapala recuperó gran parte de su volumen y revitalizó los acuíferos. Más tarde, en 2010, otro invierno lluvioso restituyó casi el 80% de su capacidad, ayudado por campañas para moderar el consumo y reducir la extracción desmedida. Sin embargo, tras unos años de ligera estabilidad, entre 2012 y 2023 el lago volvió a descender sin piedad, hasta tocar apenas el 35% de su capacidad. Este declive respondió de nuevo a la prolongación de sequías, la presión urbana y la falta de un cuidado continuo. Parecía que Chapala irremediablemente se dirigía a un punto de no retorno. Entonces, en 2024, ocurrió lo inesperado. En cuestión de meses, el lago alcanzó el 63% de su volumen. No hubo un solo huracán excepcional, ni una intervención tecnológica milagrosa que explicara tal recuperación. Simplemente, las lluvias fueron abundantes y persistentes, recargando no solo la superficie, sino también las napas subterráneas. Los juncales resurgieron, los humedales recuperaron su verdor y la fauna local halló nuevamente un hogar vibrante. Este renacer no habría sido posible sin el esfuerzo conjunto de autoridades y comunidades. Se fortalecieron los programas de revisión constante del nivel del lago, se mejoró la red de tuberías para evitar fugas y se promovieron técnicas de riego más eficientes en el campo. Paralelamente, grupos locales emprendieron reforestaciones, limpiaron orillas y llevaron a cabo talleres para que cada vecino entendiera la importancia de cuidar el agua. Y todo apunta a que, si mantenemos este impulso de acciones y conciencia ambiental, el lago de Chapala seguirá dando vida a millones de personas. Sin embargo, en el muelle, a eso de las 6 de la mañana, cuando el cielo todavía se tiñe de un azul profundo y apenas empieza a dibujarse el alba, don Esteban iza sus redes con la misma inquietud de siempre. Desde hace más de 40 años, este pescador ha visto cómo sube y baja el nivel del lago, cómo cambian las corrientes y cómo algunas especies escasean mientras otras prosperan. Hoy, en sus canastas, aparecen pequeñas carpas plateadas y tilapias robustas, signos de que el agua se ha oxigenado y recuperado parte de su fuerza. A unos metros, doña Rosario extiende un mantel sobre la orilla, cargado de panes recién horneados y esquites humeantes. Son las 8 de la mañana, hora ideal para recibir a los caminantes que se acercan a orillas
y buscan un café caliente antes de continuar su ruta. Ella cuenta que en los años más difíciles muchas familias dejaron de pasear por aquí. Los juncos se secaron. El viento arrastraba polvo y la orilla parecía muerta. Ahora, en cambio, todo vuelve a llenarse de vida. Las libélulas revolotean sobre los charcos, las ramas verdes saludan al aire y los niños chapotean sin miedo. Cerca del malecón, un grupo de artistas ha recuperado antiguas casonas para convertirlas en talleres de cerámica y pintura. A las 10 de la mañana, cuando las calles empedradas se acomodan a la luz del sol, se pueden ver paletas de colores brillantes, pinceles danzando sobre el lienzo y charlas entusiastas sobre paisajes, reflejos y musgo. Para ellos, Chapala no es solo un lago, es la musa que dibuja cada atardecer, la melodía que inspira cada pincelada, la historia viva que se pliega en los rincones de las casas victorianas. En la plaza principal, un grupo de biólogos aficionados ofrece recorridos gratuitos. Visten sombreros de paja y llevan binoculares. Su labor consiste en enseñar a los paseantes a identificar aves migratorias, como la garza blanca o el pato colorado. Explican con sencillez cómo los bosques cercanos sirven de hogar a pequeños mamíferos y cómo los charcos subsecuentes al aumento del nivel ayudan a que nacen cientos de ranitas. No usan términos complicados, hablan de rastros y huellitas para conectar mejor con los niños, quienes se agachan a observar cada huella en la tierra húmeda. Por la tarde, cuando dan las 5, el sol se posa en el horizonte y pinta el lago de oro y naranja. Es el momento favorito de muchos, el instante perfecto para un paseo en lancha. En ese recorrido, María y Luis, una pareja de guías locales, relatan historias de piratas que, según la leyenda, escondieron tesoros en islas hoy invisibles bajo el nivel del agua. También mencionan los antiguos pobladores indígenas, quienes veían al lago como un ser vivo. Le ofrecían flores en ceremonia y pedían permiso antes de pescar, convencidos de que el agua les susurraba secretos con cada ola. Al caer la noche, en los bares frente al muelle, la música comienza. Son las 8 de la noche y las guitarras aflojan las cuerdas para entonar sones y rancheras. El lago refleja las luces amarillas de los faroles y, de fondo, se oye el rumor constante del agua. Ahí, entre mesas de madera y flores silvestres, los lugareños comparten anécdotas. Cómo un huracán en los 70 casi derriba los árboles. Cómo una tormenta tropical en 2003 salvó al lago de morir de sed. O cómo las nuevas generaciones han organizado brigadas para limpiar la orilla de botellas y plásticos. Además de la belleza y el folclore, la economía local se ha renovado. Pequeños hoteles ecológicos han abierto sus puertas, aprovechando la rehabilitación de los humedales para ofrecer paseos en kayaks silenciosos. A las 9 de la mañana, madrugadores entran a remos suaves para encontrarse de frente con garzas pescando. Sin motores, sin ruidos, solo el suave choque del agua contra el casco invita a sentir el pulso del lago. En las comunidades de pescadores, se promueven redes menos agresivas. Don Esteban cuenta que antes usaban mallas que atrapaban hasta los peces más jóvenes, pero que ahora, gracias a talleres organizados por el gobierno y grupos civiles, saben dejar pasar a los ejemplares que aún no alcanzan el tamaño adecuado. De esta manera, la población de peces crece de forma más sana y constante. En cada reunión comunitaria, a las 3 de la tarde, se comparten éxitos y retos. ¿A qué orilla llegó basura tras una tormenta? ¿Qué rincón necesita más plantas de ribera para limpiar el agua? ¿O dónde instalar una pequeña estación de observación para registrar la temperatura y los niveles? El papel de las plantas que crecen en la orilla es fundamental. Juncales, lirios y carrizos funcionan como filtros naturales. Absorben sedimentos y retienen nutrientes extra. Cada primavera, voluntarios de distintas edades salen a plantar especies nativas. A las 11 de la mañana, bajo un sol ameno, niños y abuelos entallan hoyos con palas pequeñas y entierran raíces verdes que prometen convertirse en un vivo cordón ecológico. Nadie habla de términos científicos. Se dice, simplemente, estas plantitas limpian el agua y regalan refugio a las ranas y libélulas. La conciencia ambiental ha permeado escuelas y hogares. En la primaria de Chapala, proponen a los alumnos un reto: recolectar el mayor número posible de botellas de plástico antes de la próxima luna llena. A las 4 de la tarde, tras clases, los jóvenes recorren calles y andadores.
Llenan bolsas y las llevan a un punto de reciclaje instalado en la plaza. Allí reciben pequeños premios simbólicos, una planta para sembrar en su casa o un libro de cuentos ilustrados sobre el lago. Con ello, aprenden que cada acción, por pequeña que parezca, suma para mantener el equilibrio. Y no es solo cosa de Chapala o Ajixic. En Yocotepec, Tuxcueca y otras poblaciones ribereñas, las familias siguen el ejemplo. Comparten métodos de captación de agua de lluvia, ideas para reducir el desperdicio y recetas tradicionales que requieren menos líquido. Desde tortillas hechas con ceniza de agave hasta caldos de verduras locales. En los mercados, el señor Matías ofrece mazorcas asadas a las 6 de la tarde, cocinadas con el fuego indirecto de leña. Con cada bocado, los comensales recuerdan que el lago y la tierra están unidos. Si el agua vaga hambrienta, la cosecha se resiente. Si el suelo se seca, la vida se apaga. Al oscurecer, un grupo de astrónomos aficionados levanta su telescopio en el malecón. A las 10 de la noche, bajo un cielo sin contaminación lumínica, se disfrutan mejor las constelaciones. Ellos buscan, además de estrellas, medir el resplandor de la luna sobre la superficie del lago. Dicen que en noches de luna llena, el reflejo plateado puede leerse como un poema. Alcanza a iluminar senderos que de otro modo quedarían sumidos en la penumbra. Mientras tanto, investigadores de universidades cercanas han instalado sensores de temperatura y humedad en los bosques de fresnos y pinos. No comparten datos complejos, sino historias sencillas. El cambio de color en una hoja anuncia que viene un periodo seco. El vuelo de un colibrí indica la floración de ciertas plantas. De este modo, crean un diario vivo de Chapala, accesible para cualquiera que quiera entender mejor su entorno. Con todo este mosaico de acciones cotidianas, el lago se siente más fuerte. Cada gota de lluvia que cae, cada rama que vuelve a brotar, cada pez que nada con energía renovada contribuye a consolidar un renacer. La suma de esfuerzos, desde los rituales de agradecimiento al agua de las comunidades originarias hasta los talleres de reciclaje en las escuelas, conforma ese milagro que no encuentra explicación científica única, pero sí reflejo humano. Y, mientras el agua llega poco a poco al 63% de su extensión, las orillas cuentan nuevas historias, de proyectos en puertas, de ideas que nacen en un café a las 7 de la mañana, de alianzas entre pescadores y restauranteros para servir turismo sostenible, de mariposas que siguen rutas antiguas para cruzar de un lago a otro. Cada anécdota suma valor. Cada acción demuestra que conservar Chapala es tarea de todos. Una aventura compartida que apenas comienza. A la primera luz del alba, cuando el viento trae el perfume de los juncales húmedos, una pequeña brigada de adolescentes se reúne junto al canal de riego que nace en el extremo sur del lago. A las 6 de la mañana, con mochilas llenas de termos de agua y bocadillos de pan integral, parten hacia los campos cercanos. Su misión es sencilla pero valiosa: perforar zanjas de infiltración para que el exceso de lluvia se filtre lentamente al subsuelo. Una de ellas, Mariana, cuenta que lo aprendió en un taller comunitario. Estas hendiduras funcionan como esponjas gigantes. Cuando llueve, el agua no corre directo al lago. Se toma su tiempo y alimenta al lecho, donde las raíces respiran y los peces se benefician. Al mediodía, en la plaza de Jocotepec, doña Elena prepara su famosa sopa de hongos silvestres. A las 12, el aroma se extiende entre los puestos de artesanía, donde se tejen rebozos con tintes naturales a base de plantas ribereñas. Cada hilo cuenta una historia. El azul proviene de la flor del cardoncillo, el rojo del fruto de un arbusto autóctono. Los turistas se asombran al descubrir que, además de vestir bien, estos paños protegen la piel del sol y contribuyen al comercio local. Mientras tanto, en Tuxcueca, un grupo de madres se reúne a las 2 de la tarde en el patio de la escuela primaria para compartir recetas de cocina eficientes en agua. Rocío enseña cómo preparar un guiso de calabaza y frijol con apenas medio litro de caldo. No es cuestión de escatimar, aclara, sino de jugar con los sabores para que cada gota rinda al máximo. Las risas estallan cuando presentan el reto de cocinar con los ojos vendados. Adivinar las especias es, sin duda, la parte favorita de todos. Al caer la tarde, a las 5 de la tarde, el mercado de pescado en Chapala cobra vida. Artesanos y pescadores combinan su ingenio,
Algunos venden filetes de carpa envueltos en hojas de mazorca. Otros ofrecen tamales de tilapia con salsa de chile guajillo. Los compradores charlan acerca de la temporada de reproducción de los peces y aprenden a elegir ejemplares maduros para darles tiempo de engordar y reproducirse. Una señora llamada Lupita comenta: así cuidamos que haya de dónde comprar mañana, que la mesa no se quede vacía y que el lago siga vivo. En la ribera opuesta, un joven fotógrafo llamado Diego monta su lente a las 6 de la tarde para capturar el momento justo en que el sol tiñe las olas de color cobre. Su serie de imágenes se exhibirá en un pequeño museo local, pero él prefiere que la gente las vea al aire libre, proyectadas en la pared de una vieja bodega. Quiero que cada imagen recuerde a todos que Chapala no es una postal fija, sino un organismo que late con gente, viento y agua. A las 7 de la noche, en el Centro Cultural de Ajijic, una pareja de danzantes improvisa una coreografía al ritmo del venado y la chirimía. Sus pasos se inspiran en el movimiento de las garzas y las olas pequeñas que acarician la orilla. Los espectadores, sentados en bancas de madera, aplauden al compás y se unen a la ronda final. Para muchos, este baile es una plegaria de gratitud, un gesto comunitario que honra al lago y a quienes lo protegen. Cuando el reloj marca las 9 de la noche, un grupo de voluntarios se embarca en kayaks silenciosos para recoger basura flotante en el extremo norte. Luces frontales, chalecos y mucha paciencia. Recogen botellas, redes abandonadas y hasta un viejo paragüero oxidado que alguien arrojó durante una tormenta. Cada pieza se deposita cuidadosamente en una canasta de ratán y luego se separa para su reciclaje o reutilización. Al mismo tiempo, en la biblioteca municipal, un biólogo amable, el Dr. Ramírez, ofrece un taller de lectura para niños. A las 4 de la tarde, les lee cuentos donde el protagonista es un pez curioso que viaja por los humedales descubriendo secretos de la vida. Entre risas y suspicacias, los pequeños preguntan sobre la metamorfosis de las ranitas y los ciclos de las plantas acuáticas. Nadie menciona ecuaciones ni nombres complicados. Se habla de caminar descalzo en el barro o escuchar el canto de la rana mediana para conectar con la naturaleza. En el rancho El Refugio, a unos kilómetros del malecón, don Arturo y su esposa cultivan maíz y calabaza con sistemas de captación de lluvia. A las 10 de la mañana, las cisternas están llenas después de la última precipitación. Con una bomba manual, elevan el agua hasta un tanque elevado que la distribuye por gravedad a un huerto de hortalizas. Allí crecen jitomates, chiles y hierbas aromáticas que luego sirven como ingredientes en las cocinas de los restaurantes locales. El chef Mario visita cada semana para seleccionar el producto más fresco. Por la madrugada, cuando la luna aún cuelga baja sobre el horizonte, 3 amigas se dan cita en el malecón para practicar yoga al ritmo de la brisa. A las 7 de la mañana, su ventana de respiración coincide con el despertar de las golondrinas. Con cada inhalación, sienten la conexión entre su aliento y el pulso del lago. En uno de sus ejercicios finales, agradecen mentalmente a cada persona que ha dejado su huella en esta restauración, desde el niño que sembró una semilla hasta el técnico que reparó una tubería. A la entrada de Chapala, un joven ingeniero ha instalado un panel de información con gráficos sencillos que muestran el nivel del lago día a día. No hay barras confusas ni cifras incomprensibles, colores claros, iconos de gotas y mensajes alentadores. Hoy llegamos al 56%, dice una de las leyendas, seguida de una invitación. ¿Qué haremos juntos mañana? Pasajeros y caminantes se detienen un instante. Lenny, sin darse cuenta, participan en una campaña de vigilancia ciudadana que consolida responsabilidades. En el fondo de un callejón empedrado, un grupo de poetas urbanos pega carteles con versos que hablan de Chapala como un corazón líquido. Uno reza: tus aguas hablan en silencio, guardan secretos de lluvia y viento, protégelos como tesoro viejo, que en cada ola late el tiempo. Los transeúntes hacen fotos, comparten en redes y, sin ser conscientes, difunden una llamada emocional a cuidarlo. A las 3 de la tarde, la Asociación de Ciclistas organiza una ruta que bordea todo el lago. Equipados con cascos y cantimploras, recorren senderos que atraviesan bosquecillos y viñedos. En cada parada, un guía explica de manera sencilla cómo las raíces de los fresnos evitan la erosión y cómo las hojas secas aportan materia orgánica al suelo.
No se escuchan palabrejas científicas, solo comparaciones cotidianas. Imaginen una esponja que sujeta la tierra para que no se deslave cuando llueve. Al cerrar el día, en la sala de reuniones del ayuntamiento, representantes de todas las poblaciones cercanas se sientan con rotuladores de colores sobre una mesa larga. A las 6 de la tarde, diseñan un calendario conjunto, festivales del agua, ferias de artesanías, jornadas de limpieza y conferencias abiertas. Cada evento es una oportunidad para sumar más manos y más corazones. Se ríen mientras planean concursos de fotografía submarina y carreras de botes tradicionales. El proyecto común es tan sencillo como poderoso: convertir a Chapala en el eje que una a generaciones. Y mientras el murmullo del viento entre los juncos cierra el día, cada gesto, por pequeño que parezca, se convierte en mensaje. Una niña que cuida un lirio plantado hace un mes, un pescador que conversa con su nieto sobre técnicas de conservación, un artesano que elige materiales reciclados. Todo ello suma vida a este milagro colgado entre montañas. Con cada gota recuperada, con cada sonrisa compartida, Chapala extiende su espejo de agua, reflejo de un pueblo comprometido que, paso a paso, escribe el siguiente capítulo de su propia historia a la primera luz del amanecer, cuando el canto del gallo aún se mezcla con el rumor suave de las olas. Una maestra de la escuela de San Antonio reúne a sus alumnos junto a un mural pintado a mano. Son las 8 de la mañana y las risas infantiles llenan el patio. Ella dibuja el ciclo del agua con tiza de colores. Las nubes, la lluvia, el lago y las raíces de los árboles bebiendo debajo de la tierra. Luego les pide a los niños que cierren los ojos y recuerden la última vez que sintieron el barro frío bajo los pies. Así, aprenden sin saberlo que cada olor a tierra mojada contribuye al equilibrio de Chapala. A las 10 de la mañana, en la comunidad de San Miguel, doña Carmen amasa tortillas en un comal humeante. Su nieta trae recipientes para recoger el agua de lluvia que resbala por el techo de lámina. Con gesto decidido, doña Carmen explica: estas aguas limpias sirven para lavar los utensilios y regar las plantas de flor que adorna su pequeño jardín. Hay que aprovechar todo lo que el cielo nos regala, dice mientras coloca una tortilla dorada sobre el plato. A la 1 de la tarde, en el taller de carpintería de Rutilo, las manos expertas dan forma a pequeñas embarcaciones de sauce y fresno. El artesano selecciona cada tronco pensando en la ligereza y la resistencia que deben tener en el lago. Entre virutas, comenta a los aprendices: estos botes no llevan clavos de metal. Usamos fibras naturales que se hinchan con el agua y sellan el casco. Así, reducen la contaminación y preservan la tradición ancestral de navegar sin dañar el espejo de agua. Al caer la tarde, a eso de las 5, un grupo de jóvenes voluntarios instala pequeñas trampas flotantes cerca del canal de entrada. No son trampas agresivas, sino redes finas que retienen plásticos y hojas muertas, evitando que se hundan y se descompongan dentro del lago. Con una pala de mango largo, uno de ellos explica: cada bolsa de plástico que recogemos hoy es una hospitalidad menos para bacterias que podrían enfermar el agua. Sus rostros reflejan orgullo al ver cada trozo de basura salir del agua. A las 6 de la tarde, 2 hermanos biólogos aficionados organizan un mini laboratorio en el malecón. Sobre una mesa desplegada, colocan microscopios sencillos y preparan muestras de agua para observar alga verde y otras pequeñas criaturas. Invitan a los paseantes a probar y les muestran que un lago sano alberga vida microscópica que oxigena el agua. La mamá de uno de los niños, sorprendida, exclama: nunca imaginé que tan pequeñas plantas pudieran ser tan poderosas. A las 8 de la noche, cuando el aire se enfría y las luciérnagas aparecen junto al juncal, un poeta local recita versos junto al farol antiguo. Sus palabras hablan de un espejo que refleja no solo montañas, sino también sueños compartidos. La gente se reúne en círculo, en silencio, y cada verso despierta un aplauso contenido. Para muchos, es el recordatorio poético de que Chapala vive gracias a la suma de todas las voces: la de los pescadores, la de los artesanos, la de los niños y la de los ancianos. En el camino hacia Jishik, un pequeño emprendedor ha instalado barriles para captar agua de lluvia. A las 9 de la mañana, sube a un taburete para mostrar a sus vecinos cómo una bomba de pie
traslada el líquido a un tanque elevado. Luego explica, sin palabras complicadas, que usar agua de lluvia reduce la presión sobre los pozos y los acuíferos. Bajo el sol, los curiosos asienten y miden con sus propios ojos cómo el barril se llena gota a gota. A las 3 de la tarde, en la plaza de Jocotepec, un grupo de abuelos comparte recetas tradicionales de bebidas hechas con flores de la ribera. Preparan una infusión de flor de jacinto y agua de lluvia para ofrecer a los visitantes. Explican que antiguamente, las comunidades originarias veían en esa flor un regalo del lago. Tomar este té nos armoniza con el agua y el viento, dicen mientras sirven cada vaso con cuidado. En el poblado de San Juan Cosalá, una pequeña fábrica de jabón ecológico utiliza aceite usado de cocina y sosa casera. Son las 6 de la mañana cuando empiezan la mezcla y a las 8 de la noche cortan las pastillas que luego dejan secar al aire libre. Cada jabón lleva un pedacito de carrizo triturado para que al frotar el cuerpo se recuerde el suave roce de los cañaverales al amanecer. A las 7 de la mañana, en la desembocadura del arroyo que llega de la sierra, una pareja de ecoturistas organiza paseos guiados a caballo. Su explicación es sencilla. Estos senderos evitan que el ganado avance demasiado cerca del lago. Cuidamos las orillas y les damos a los caballos pasto fresco en zonas de reforestación. Cabalgan despacio, como quien navega, y muestran a los visitantes cómo cada planta nueva ayuda a mantener el suelo firme. A la 1 de la tarde, en la casa de la comunidad indígena, un anciano recita en voz alta los mitos de antaño. Cuenta cómo el lago, al nacer, fue un regalo de las nubes y cómo sus primeros habitantes aprendieron a agradecer con cantos y ofrendas. Relata la leyenda de la sirena de agua dulce, que aparece en noches de luna nueva para premiar al pescador que respeta las tallas mínimas. Al escuchar esto, muchos dejan de lado la caña para mirar al horizonte con otros ojos. Por la noche, cuando el cielo brilla con estrellas, un grupo de amantes de la astronomía organiza una sesión de observación junto al juncal. Colocan su telescopio y apuntan a la Vía Láctea. Explican que sin la contaminación lumínica de la ciudad se perciben mejor los astros y, de paso, recuerdan lo valioso que es mantener limpias las orillas para que las luces de los faroles no cieguen la bóveda celeste. Al caer la tarde, a eso de las 4, 2 cocineras de un restaurante familiar afilan cuchillos y trocean pescados con maestría. Mientras filetean una carpa, cuentan a los clientes los meses de reproducción y aconsejan elegir piezas adultas para dar tiempo a las crías a nacer. Luego preparan caldos claros, con hierbas frescas recogidas en el huerto comunitario, demostrando que un buen platillo nace de respetar la fuente de sus ingredientes. A las 5 de la tarde, en el taller de cerámica de Ajixic, una artista moldea piezas que recrean juncos, libélulas y barquitos. Con barro reciclado de las orillas secas, enseña a los visitantes a crear figuras sencillas. Cada objeto lleva un mensaje. Cuida el agua, protege la fauna o llena tu vaso sin desperdiciar. Al final, firman sus creaciones con iniciales y la fecha, como promesa de vigilancia y amor. A la 1 de la mañana, las guardias nocturnas del comité vecinal recorren el malecón con linternas LED. No es para detener a nadie, sino para revisar que no haya basura flotando o luces encendidas que molesten a las aves migratorias. En silencio, retiran botellas y bolsas que el viento arrastró desde la orilla y las depositan en contenedores separados. Con cada una de estas historias, el guión muestra que en Chapala la restauración no es un milagro aislado, sino la suma de pasos cotidianos. Plantar una semilla, recoger una botella, amasar una tortilla, contar una leyenda, encender una linterna. Cada gesto suma vida y convoca a nuevos corazones dispuestos a cuidar el agua, la tierra y los sueños que nacen a la orilla del lago. Gracias por acompañarnos en este viaje que apenas comienza.